Buenos días, hermanos. Estamos otra vez estudiando primero de Pedro. Estamos en capítulo 1, versículos 13 a 16. Y queremos seguir en nuestro estudio aprendiendo todo lo que Pedro nos está enseñando. Y lo que hemos visto hasta ahora es que cualquier persona puede leer y descubrir su Biblia. Entonces quiero que me acompañen ahora a leer capítulo 1, versículos 13 hasta 16. Voy a leer y luego voy a orar por nosotros. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, viven una vida completamente sana porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Vamos a orar, Señor. Gracias por abrir la puerta, Señor, hacer posible una vida realmente tras, Señor, tu santidad. Y pedimos que nos ayudes a identificar las áreas, Señor, de nuestra vida que no te hemos entregado. Cosas, Señor, que todavía escondemos, o Señor, hábitos, adicciones, malos, Señor, mal comportamiento, deseos malos, pasiones, Señor, que no están de acuerdo, Señor, con tu santidad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar esas cosas. Y, Señor, danos el coraje y el poder, la fortaleza, Señor, para poder desarraigarlos de nuestra vida. Y, Señor, ayúdanos a ser fiel a ti. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora Pedro está llegando a algunos puntos muy difíciles. Él está llegando a hablar de nuestro comportamiento. Muchas veces nos gusta que Pedro o los autores de la Biblia nos hablen acerca de la gracia, de misericordia, de perdón, de reconciliación. Y nos gusta olvidarnos de los pasajes que realmente nos corrigen, que nos enseñan otra manera de vivir. Y lo que Pedro, tal como todos los demás autores de la Biblia, quiere recalcar es que nosotros en fe y conforme a la fe, nosotros vamos a vivir en obediencia al Señor. Muchos de nosotros por esa razón tenemos problemas con pasajes así. Porque nuestro entendimiento del Evangelio es que el Señor nos salvó tal como somos y nos ama tal como somos. Y eso es completamente cierto. Pero nos olvidamos de la otra parte, en que nos enseña a vivir de manera diferente. Una fe verdadera, como enseñó Santiago, es una fe que es acompañada por obras. Eso no quiere decir que nuestras obras sin fe nos salvan. Nunca, y nunca podrían salvarnos. Y eso es lo que Pedro está enseñando aquí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir por lo tanto? Cuando Pedro y los demás autores de la Biblia usan palabras así, por lo tanto, está diciendo que a base de todo lo que hemos aprendido, y hasta ahora si has seguido en este estudio, has aprendido que Pedro está explicando bien esta gracia que vino de Jesucristo a través de su sufrimiento, su vida y su muerte por nosotros, que nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora en nuestra nueva naturaleza. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gloria que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Amigos, ¿cómo preparamos la mente? ¿Qué quiere decir preparar la mente? Para Pedro y para los demás autores de la Biblia, la vida cristiana no es pasiva. Nosotros no deberíamos simplemente recibir lo que venga, o pasa lo que pasa, o sufrir lo que suceda. La vida cristiana no se trata de simplemente estar esperando el Señor. Ok, cuando
Cuando quieres enseñarme algo, estoy dispuesto. No. Más bien, la Biblia aquí también, Pedro está diciendo, preparen su mente para la acción. Estén atentos. El griego ahí más al fondo habla también dominio propio, de tener una autodisciplina de nosotros mismos, de poner nuestra esperanza en la gracia que recibiremos cuando Jesucristo sea manifestado. No está hablando solamente de la gracia que ya hemos recibido, también la gloria y la gracia que está por llegar. Dios nos va a glorificar cuando Jesucristo venga por la segunda vez, cuando morimos. Entonces, no es suficiente solo recibir el tesoro de salvación. Nosotros tenemos que valorarlo. Y valorar el tesoro de salvación es preparar nuestra mente para la acción. ¿Pero cómo? Implica, amigos, una inversión de nuestra parte. Implica estudiar la palabra, meditar en ella, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en oración, en ayuno, en tiempo a solas con Él, para poder simplemente esperar en Él. Es demasiado fácil en nuestras vidas de olvidarnos de las promesas de Dios, mucho menos en acción, activamente poner nuestra esperanza en Él. Entonces tenemos que dedicar tiempo, tenemos que estudiar. Implica muchas veces invertir nuestros recursos en estar atento y poner nuestra esperanza en esta gracia que está por venir. Pórtense como hijos obedientes. ¿Por qué hijos? Otra vez Pedro quiere recordarnos que nosotros hemos sido adoptados por Dios y que somos parte de la familia. Ya no somos las personas anteriores. Por eso no debemos seguir los dictados de los malos deseos anteriores. Eso suena mucho a Pablo en Romanos, cuando él habla de los malos deseos que tenemos que dar la muerte a ellos. De cuando vivíamos, no vivimos, vivíamos en la ignorancia. Entonces, amigos, las vidas anteriores ya debemos dejarlos en el pasado, porque ya no vivimos según ellos. Esta es una de las señales que Pedro está hablando a los no judíos. Sería medio raro para Pablo quizás llamar a los judíos a personas que anteriormente tenían malos deseos y que vivían en ignorancia. Más bien, Pedro quiere señalar que algunos de los receptores de esta carta no conocían el Dios del Antiguo Testamento. Entonces Pedro está escribiendo a una mezcla de personas. Al contrario, ahora Pedro va a decir lo mismo en el positivo. Vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esta es una cita de Levítico 11 y 19, cuando Dios llama al pueblo y los llama a ser santo como Él es santo. Y amigos, tiene todo sentido. Como somos hijos de Dios, como somos parte de la familia, solo tiene sentido ahora vivir como miembros de la familia. Antes vivíamos en tinieblas, ahora somos hijos de la luz. Antes éramos ignorantes, pero ahora sabemos. Dios nos ha hecho saber de esta magnífica salvación. Pero tenemos un reto muy grande. ¿Cómo vamos a vivir completamente santa? Muchas veces yo he meditado en versículos así. ¿Cómo Jesús puede decir, sean santos como su Padre en el cielo es santo? ¿Cómo puede la Biblia llamarnos a una santidad que parece imposible? Parece injusto quizás aún.
llamarnos a algo que no es muy alcanzable. ¿Cómo puede Pedro decir esto? Bueno, primero tenemos que entender algo. Pedro sabe que los receptores, los oyentes originales de esta carta, no tienen una vida intachable. Por el hecho que él los escribe, él sabe que ellos luchan con el pecado. Y si hay alguien en la historia, por lo menos en el Nuevo Testamento, que podríamos decir entiende lo que significa necesitar perdón, es Pedro. Pedro era uno de los discípulos más apasionados por el ministerio de Cristo, pero también a veces muy ignorante. Un momento Jesús está felicitando la respuesta de Pedro que Jesús es el Cristo, el Mesías. Pero luego Pedro niega la necesidad de Cristo para sufrir. ¿Y cómo responde Jesús? Vete atrás, Satanás. Lo llama Satanás. Pedro era alguien que entendía lo que significaba buscar el perdón de Dios y necesitar de Dios. Pedro no era un discípulo perfecto. Sin embargo, él entiende que su llamado ahora dentro de la familia de Dios no es vivir conforme como antes y simplemente tener a Cristo a un lado. No es tener el tesoro de salvación y menospreciar la santidad de Dios. Pedro entendía, aunque eras un simple pescador, Pedro entendía que ahora su llamado era seguir en los pasos de su Mesías, de no menospreciar el sufrimiento que le merecía o le debía por su llamado, sino aceptar todo con gozo. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido y hemos menospreciado el momento oportuno de ser santificado, de acercarnos más a Dios? Y a eso va Pedro. Somos miembros de una nueva familia. Debemos reflejar esa santidad de esa familia. ¿Vamos a poder vivir completamente santa? Bueno, muy difícil, ¿no? Es un gran reto. Pero si pones el reto aquí nomás, fácil a alcanzar, no vas a darle mucha pasión. Cuando nosotros nos fijamos en Cristo y vemos su santidad, su vida en perfección, y queremos imitarlo y seguir en su modelo, amigos, nuestra vida comienza a ver maneras de cambiar. Y son maneras milagrosas, porque vemos que es el Espíritu Santo que nos está cambiando. Entonces Pedro nos está animando a perseverar en nuestra búsqueda de santificación y vivir conforme a su palabra, no para alcanzar nuestra adopción, sino porque hemos sido adoptados. Tenemos una gran reflexión para hoy, una buena aplicación. ¿Qué es lo que el Señor te está enseñando? ¿Cómo puedes arrepentirte ahora y acercarte a Dios nuevamente y experimentar una vez más la dulzura de su salvación hacia ti? Que el Señor te bendiga hoy día.